Cárguese positivamente, así, literalmente como lo oye, y al mismo tiempo ahorre dinero. Aprovechando las ventajas del agua alcalina, elimine todo tipo de metales pesados y otras impurezas del agua que usted y toda su familia ingieren. Solamente eso lo logra tomando agua purificada. Para ello debe contactar al Dr. Water, quien realizará el test del agua que usted y su familia consumen en su hogar, totalmente gratis y sin compromiso. Recuerde, Dr. Water, Florida. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen digital. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, que más que una agencia de publicidad, son especialistas en hacer todo lo que tu marca necesita. Diseño de página web, diseño gráfico, producción y edición audiovisual, manejo de redes sociales y mucho más. Tono Creativo, el mejor diseño para que tu marca destaque en el mercado. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde los Estados Unidos de Norteamérica y para toda América Latina. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Para mí siempre resulta muy grato cuando me corresponde hacer la presentación de todos mis colegas, pero hay personas a las cuales me unen varios nexos, no solamente los nexos por nuestra camaradería como profesionales, sino bueno, hay otras cosas. Hoy me acompaña la doctora Gisbelis Salazar. Ella es médico, además es pediatra puericultor, especialista en neurología infantil y se ha dedicado muchísimos años de su vida al estudio de los pacientes autistas. Pero además de eso, siempre lo digo cada vez que la presento, la doctora Gisbelis Salazar y yo, ambos somos abogados, ambos somos locutores y aliados de la Fundación Asperger de Venezuela. Bienvenida, Gisbelis, para todos ustedes. Como siempre, para mí es muy grato conversar contigo. Hola, gracias Eliezer por este espacio. Es importante seguir dando lo que es el conocimiento, la educación acerca de estos temas como es el trastorno del espectro del autismo, que necesitamos tanto siempre seguir informando a nuestra población y a aquellas personas que realmente muestren un interés para tener una verdadera inclusión. Claro que sí, fíjate, esta corbata la estoy utilizando durante todo este mes. El color que Ah, no, yo estoy de simboliza azul hasta las uñas las tengo de azul. el color que simboliza el trastorno del espectro autista. Aunque ahora están utilizando la letra sigma, el del infinito, pero no he leído mucho al Mm. respecto porque yo no sé si eso viene emitido por una organización internacional que agrupe, que estudie o simplemente son modas. Pero mira, como quiera que sea, Gisbeli, ¿cómo ves este panorama que te voy a describir en este momento? Según la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, para el año 2023, las estadísticas de autismo eran de por cada 36 niños, un niño era autista, diagnosticado, debidamente estudiado. Y además de eso, tenemos otras estadísticas paralelas que emite la misma Organización Mundial de la Salud y se trata de la epilepsia. Según la Organización Mundial de la Salud, y eso fue eh, información que ellos, me está entrando una llamada, qué lástima. Bueno, una información que reportó la Organización Mundial de la Salud ahora, el 12 de febrero, que se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de la Epilepsia, que se estaban diagnosticando anualmente 50 millones de casos alrededor del mundo. O sea que había en 50.000 casos anualmente alrededor del mundo. Y eso daba una estadística total de aproximadamente 65 millones de personas actualmente portadoras de epilepsia en el mundo. Ok, estamos viendo las dos entidades por separado, una condición por acá
que es una alteración del neurodesarrollo y una enfermedad neurológica por acá. Pero ¿qué pasa cuando coexisten ambas? Vamos a poner en contexto primero a nuestra audiencia de qué se trata la epilepsia. Sí, bueno, la epilepsia, como tú muy bien lo dices, es un proceso que es importante tomarlo en cuenta porque no es discriminativo, es decir, nos puede dar a todo el mundo. Hay una incidencia de los pacientes con el trastorno del espectro del autismo que se describe en la literatura que hasta un 40% de los pacientes que tienen el diagnóstico de TEA pueden padecer de epilepsia. Nadie está exento a ninguna edad de sufrir la epilepsia y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay muchos factores, está desde el punto de vista genético, desde alteraciones estructurales, desde alteraciones metabólicas que pueden llegar a tener el paciente. Entonces hay tumores, traumatismo cráneoencefálico. Entonces la epilepsia va un poco más allá de lo que la gente cree. Igual que el autismo, hay patrones porque tenemos epilepsias generalizadas, epilepsias focales, idiopáticas, estructurales, como les dije, metabólicas. Entonces hay que tomar en cuenta que hay que saber hacer el diagnóstico de lo que es la epilepsia. Normalmente lo estudian los neurólogos y cuando queremos algo mucho más avanzado, los epileptólogos, porque el mundo de la epilepsia es un mundo, no solamente es el mundo, sino también la parte de lo que es las encefalopatías epilépticas. Hay muchas causas que pueden producir epilepsias que van más allá hasta una prematuridad, ¿ok? Entonces yo creo que el enfoque que debemos darle es la importancia que tiene que cuando tenemos un paciente con un trastorno del espectro del autismo, estar pendiente y explicarle a esa madre cuáles son las comorbilidades más frecuentes que pudieran estar presentes. Porque algunas veces como que tenemos prototipos. Ay, mi hijo tiene un autismo, no va a padecer, no puede padecer de nada y no, son pacientes que pueden tener alteraciones gastrointestinales, alteraciones en la epilepsia, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos psiquiátricos, psicológicos. Entonces, es un TDA, mundo TDAH, sí, es muy es un mundo que frecuente. tenemos que explorarlo y estar pendiente y muchas veces, algunas veces cuando vas al neurólogo y dice cómo es el estudio de un paciente con TDAH y uno dice voy a mandar a hacer un electro, la gente cree que es para diagnosticar el TDAH o el TEA y no es así. Normalmente se hace para descartar que existan algunas otras, que exista alguna patología, alguna enfermedad que pudiera exacerbar la sintomatología del TEA. Eso es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces esperan en el electro como un diagnóstico y los electros no dan diagnóstico en el caso de TEA, pero sí nos pueden ayudar a descartar. Por lo menos un caso que yo siempre comento, muchas veces te refieren el paciente por un déficit de atención e hiperactividad y cuando haces el electroencefalograma, el paciente tiene una epilepsia tipo ausencia. ¿Ok? Que también hace como una desconexión. Entonces, ahí ya estamos haciendo el diagnóstico diferencial. De ahí la importancia de que el paciente con TEA sea evaluado. No hay un protagonista en el TEA. Aquí la importancia es la unión de todos como equipo multidisciplinario y saber, porque muchas veces evaluamos al niño con TEA y el niño, la mamá refiere, y tiene un movimiento estereotipado. Y el movimiento estereotipado es que cuando hace, ellos la cabeza puede perder el tono y estamos hablando de una crisis epiléptica atónica. Entonces, de ahí la importancia, y voy a repetir mucho la palabra importancia porque creo que el paciente hay que individualizarlo, estudiarlo y la historia clínica es importante. Hay antecedentes, la genética predomina en todo. Hay antecedentes de convulsiones o no, la historia clínica es importantísimo. Hay antecedentes de otros casos de TEA en la familia, de enfermedades de salud mental, porque la gente tiene un miedo al hacer el diagnóstico de las enfermedades de salud mental. ¿Y cuántos quisiéramos que nos dijera, mira, tienes esto y vamos a ayudarte con esto? Porque la salud mental a mí me choca mucho cuando la gente habla de depresión, desviándonos un poquito del tema, y dice, ay, es que ella no pone de su parte. Ojalá la depresión solamente fuera de que la gente pusiera de su parte, y no es así. Entonces, todo eso son puntos que tenemos que tomarlos en cuenta, que evaluar, muchas veces escuchar a esa madre
porque muchas veces juzgamos a la madre porque no hizo como la atención temprana del niño, ¿no? Pero es esa madre que tiene que luchar desde el núcleo interno de su familia, llámese esposo, pareja, su mamá, la abuela del niño, sus hermanos, porque muchas veces la madre es la que ve la sintomatología o esos signos de alarma, pero más nadie los ve. Eso puede pasar porque pasa que puedes caer en una justificación. Bueno, él no habla por tal cosa, o él habla así por tal cosa, es que su papá habló tardíamente. Entonces, como que me comienzas a alargar el proceso y hay un miedo en que se diagnostique el autismo. No, o sea, yo le dije así a alguien, hace días a alguien, y le dije, te voy a decir algo muy duro, pero necesito que tú reacciones. Le decía yo a esa madre, yo le decía, tú tienes a tu hijo y tu hijo tiene una condición de autismo. Y tú lloras porque el niño tiene autismo. ¿Qué me gustaría a mí tener a mi hija que se murió conmigo? No me importa que tuviera autismo, no me importa que tuviera síndrome de Down, que yo la tuviera ahí, que yo le pudiera dar un beso, un abrazo y decirle te quiero. Entonces yo no entiendo en qué momento el que a una madre le digan que su hijo tiene autismo, eso pasó a ser una bomba atómica. Porque ¿dónde dejamos entonces esa madre o esa empatía que le dice tu hijo tiene un tumor y te quedan 3 meses de vida? Al que le diagnosticas una leucemia, al que le diagnosticas un tumor cerebral. Entonces, yo creo que se ha magnificado el diagnóstico del TEA. Entiendo que es una condición que involucra lo que es la interacción, fallo en la interacción social, fallo en la comunicación, hay conductas restringidas, hay intereses restringidos, pero oye, tienes a tu hijo ahí y con darle herramientas tú puedes ayudarlo. Entonces, eso es un poquito de llamado, porque yo veo que cada vez decimos, tú ves la comunidad de pacientes con autismo y lo primero que dices es, ¿qué es lo primero que dice una madre de un paciente? Yo no quiero que a mi hijo lo etiquete. Yo no quiero que a mi hijo lo etiquete. ¿Quién etiqueta al niño con autismo? La familia, Eliezer. Porque empieza, mi niño es azul, mi niño es azul. ¿Y cuando yo visibilicé eso? Con mi hija, yo tengo una niña de 6 años. Y ella, fuimos a una reunión y la mamá decía, una de las mamás que estaba, ay, es que mi hijo azul hace esto, es que mi hijo azul hace la otra cosa. Entonces mi hija me dice, mamá, pero yo no veo a Ricardo, y digo el nombre porque yo le pedí la autorización, y ella me dice, yo no veo a Ricardo azul porque su mamá dice que entonces, ¿quién es el primero que empieza a etiquetar? Y eso es un llamado, porque aunque uno no lo crea, Eliezer, todos estos signos y todos estos colores, chévere, te ayudan, es como una parte publicitaria, es un marketing. Pero ¿cuántas mamás? La tonalidad de azul es inmensa. O sea, hay muchas mamás que tienen un azul celeste en un niño, perfecto, pero hay otras mamás que tienen un azul oscuro. Entonces, yo pienso que cada vez el llamado es de verdad a visualizar la condición, pero sin esa etiqueta, porque todos mis pacientes saben que yo siempre les digo, mira, tu hijo tiene un trastorno del espectro de autismo, ok, pero él es niño. Yo me baso en el desarrollo psicomotor como niño. Que es decir, que para mí él va a ser Juan, Jesús, Pedro, María, Hortensia, como niño. Ahora, ya después tienes que visualizar cuáles son esas habilidades y cuáles son esas debilidades que tenemos que trabajar. Entonces, yo hace días leía algo. Y de eso hablamos la semana pasada, la licenciada María Virginia Ortega y yo en este mismo espacio acerca del ciclo vital individual y las etapas del desarrollo humano para que la gente se dé Así es. cuenta qué puedes encontrar en un niño neurotípico y qué puedes encontrar en un niño que tiene una alteración del neurodesarrollo. Así es. Y algo importante, Eliezer, trabajar las habilidades. Por Yo ayer supuesto. comentaba algo. Este, tú ves los cuadernos, y yo te voy a mandar un video. Tú ves los cuadernos y algunas veces a mí me da lástima porque al niño se maltrata y se maltrata desde esa etapa que queremos llamar escuela. ¿Cómo es posible que una maestra solo consiga un lapicero o una calcomanía o un sello cuando el niño se equivoca? Pero si el niño hace la tarea bien, es incapaz de decirle, lo hiciste bien hoy, mañana quiero que lo hagas mejor. Eso lo hemos perdido, Eliezer. Siempre destacamos
las características negativas de las personas y eso es algo por lo que yo vengo luchando. No es lo mismo que yo te diga, Eliezer, qué bueno tu programa, me encanta, a que yo te diga, ay, Eliezer, tal cosa, cónchale. O sea, yo te lo digo porque tengo pruebas de los cuadernos, niños que vienen haciendo sus tareas perfectas o niños con condición de autismo que no les gusta la escritura y no es que no les guste, es una evolución del ser humano. Yo pongo este ejemplo, mira, tú sabes que a mí me tienes que dar un golpe para hablar y como 25 para callarme, pero quiero dar este ejemplo rapidito, ve. Tú agarras a un niño con características de TEA y tú le das un teléfono, una app y la sabe manejar mejor que yo que soy neurólogo. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo este ejemplo. A mí, que yo tengo 47 años, yo no soy de las mujeres que me quite edad, a mí, yo pasé de un teléfono CanTV que tenías que darle vuelta a un teléfono digital. Mi transición de motricidad fina fue diferente. Los niños actualmente nacieron en una era digital y nosotros lo llevamos por, imagínate, un niño que nació no supersónico, pero lo crías como Pedro Picapiedra. Así son nuestros hijos actualmente. Entonces, por eso tanta falla, Eliezer, que vemos en la alteración de la motricidad fina y queremos empeñarnos por ahí. Vemos esas alteraciones de las maestras, de que la tarea buena, no te digo nada, pero la tarea mala, tuvieras las notas, concéntrate, hazlo en tu tiempo, no lo hiciste adecuadamente. Entonces yo creo que no solamente es visibilizar, no solamente es educarse, sino entender los procesos. Porque si no entendemos a nuestros niños, a nuestros niños, actualmente el fracaso va a ser tremendo, porque no es lo mismo un niño que todos los días tú le digas, tú puedes, lo vas a lograr, mi amor, lo hiciste hoy, copiaste, mañana puedes, al muchacho que todos los días le dices que no sirve, no sirve. Entonces, ¿qué me estoy metiendo yo? Que no sirvo, que no sirvo, que no sirvo, que no puede. Y hay algo, Eliezer, que casi nadie lo toca a menos que seas psicólogo, a menos que seas la parte de psiquiatría, pero casi nadie de otras especialidades lo toca. El autoestima. Nadie toma en cuenta esa palabra. O un médico familiar, Ajá. porque este servidor Nadie, siempre habla de eso. perfecto. Y mis Nadie colegas toma en médicos cuenta. familiares sé que lo tratan en su cotidianidad. Excelente. Pero la mayoría de la gente no, Eliezer. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que tú puedes creer que siente un niño que todo el día le diga, eres tremendo, eres tremendo, eres tremendo, eres malo, no sabes copiar, pero Me tienes harto, porque yo escuchaba a padres diciendo, los chamos me y tienes mira, harto. eso por un lado, y la regulación que debemos tener nosotros los adultos, porque muchas veces tú ves que te traen al niño porque el niño es agresivo, pero el padre cuando lo está corrigiendo le pega 4 gritos. Mira, entonces no nos damos cuenta. La gente dice, es que a mí me criaron que yo me paraba en los ojos y me quedaba quieto. Es que a mí me criaron que me daban un chancletazo. ¿Y cómo estamos ahorita? O sea, el 80% de la población de 47, 50 años o es empleado o es dominado, punto. Y eso no lo discuto con nadie. Ese es mi punto de vista y así lo veo. ¿Por qué? Porque no es normal que nos acostumbremos a que yo te pare los ojos y tú te quedaste quieto. Ahorita a mí me gustan los niños de ahorita porque tú le paras los ojos y te preguntan, ¿por qué me paran los ojos? O sea, tienen autonomía. O sea, yo me acuerdo, Eliezer, conmigo, a mí me vistieron como hasta los 12 años. O sea, y cuando te digo me vistieron es que mi mamá seleccionaba la ropa. Yo no tenía, o sea, yo me quería poner eso, no, es esta, por decirte algo. Y yo ahorita los niños, a mí me encanta cuando un niño, ay, que anda mal vestido, no me importa, pero el muchachito anda, no, él fue el que agarró su pantalón, él fue el que agarró su camisa. Y cayendo en ese punto, porque voy arrastrando a los puntos, es que muchas veces vemos niños que no tienen no se independizaron porque esa mamá todavía lo sigue vistiendo. Y esa no es la idea. La idea es trabajar la independencia de ese paciente, no mantenerlo dependido. Y con una dependencia de mamá o de papá. Entonces, esas son cosas y factores que hay que tomarlos en cuenta, tanto en la epilepsia, tanto en el autismo, porque ves pacientes epilépticos, ¿verdad? Que con el tratamiento están controlados, que ya se sabe qué tipo de epilepsia es, pero esa mamá no lo deja hacer. Es esa mamá o papá o familia que es invasiva. Sobreprotectores.
Sobre todo, no, evidentemente hay limitaciones. Si es un paciente que no me está controlado, que tiene una epilepsia, tú no lo vas a poner a trabajar manejando o llevando una carga. O sea, hay ciertos. Y sin embargo, quiero rescatar algo de todo lo que tú has dicho hasta ahora. Número uno, infiero que todo paciente con trastorno del espectro autista es evaluado desde el punto de vista de la electroencefalografía. A todos se les hace electroencefalograma para descartar epilepsia. Esto en virtud de que el 40% de ellos, de los TEA, también coexiste la epilepsia. ¿Eso es así? No todo, como te dije, hay que individualizar. Si tú tienes un Porque paciente, porque tú, si tú tienes un paciente que tiene TEA, ¿verdad? Y ajá, ese paciente, los familiares te refieren que tienen antecedentes familiares, mamá o papá que ujú, convulsionó, un hermano que convulsionó. Por eso te digo, aquí no es 2 más 2 es 4, es individualizar cada ok. paciente, porque Eso dependiendo para de cómo nuestra tú. audiencia, eso para nuestra audiencia, Sí, para aclarárselo a nuestra dependiendo audiencia. cómo tú individualices el paciente, evidentemente tú vas a pedir el estudio. Ahora, si tú tienes un paciente que no tiene antecedentes de nada, no te ha presentado una clínica ni convulsiva, tú no tienes por qué hacer de repente ese Y electro. hay otra Ahora, cosa, tú mencionaste las mm, estereotipias, pero no todo paciente con autismo va a presentar estereotipias. Y en así el es, caso que tú, el ejemplo que tú pusiste me parece el más gráfico de todo. Un niño con un movimiento de dorsiflexión de la cabeza pudiera ser una estereotipia, pero también pudiera ser, como tú mismo la mencionaste, que está presentando una convulsión. Entonces, en sí, esos sí, casos sí. hay muchas cosas. Entonces, por eso te digo, siempre se debe hacer una historia clínica detallada, se debe preguntar mucho, porque primero algunas veces hay que entender que hay padres, hay varios tipos de padres. Está el padre Sí. que te niega toda la información. Y aunque tú ves que el niño tiene unas características y lo evalúa y cumple con ciertos criterios, tú no puedes hacer mucho porque ese padre te está negando absolutamente todo. No, él mira los ojos, es aquí porque está en el consultorio, él habla, no ha querido hablar porque está aquí en el consultorio. Y cómo tú pones en la historia, o sea, tú pones lo que estás viendo, pero tú no puedes contradecir al padre que es el que vive con el niño las 24 horas al día. Entonces tienes que empezar con esa psicoeducación o neuropsicoeducación en donde le explicas que es importante que ellos sean claros, que el diagnóstico es clínico, que entre más detalles ellos le dan al médico mejor. Hay pacientes que te vienen con una segunda, una primera opinión, quieren una segunda opinión, pero como ya han leído el informe, como quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, te niegan mucha información, Sí, demasiada información. es Le frecuente. preguntas, ¿hay antecedentes familiares? Lo primero que te dicen es no. Y cuando vas avanzando, que uno sabe cómo hacer el interrogatorio, si Claro. tienen un sobrino, tienen un primo, tienen todo, entonces cuando tú te das cuenta, ese paciente ya no es un paciente de una consulta, esos son pacientes que tienes que evaluarlo hasta una, dos y tres consultas porque esa es la realidad. Y ser evaluado el Entonces, grupo familiar por está la mamá, psicólogos. La familia tiene que ir a consultar con así es, psicología. Mira, Gisbeli, hace dos así es. años, nosotros hemos hablado varias veces a través de este medio, pero yo recuerdo en particular el caso de aquella tragedia que hubo en el estado de Texas hace 2 años, donde un joven adolescente masacró a tiros a varios compañeros de escuela. En esa oportunidad, tú y yo hablamos también conjuntamente con la colega, la doctora Noreli Dávila, que es pediatra. Estuvimos hablando acerca de, y con la licenciada Milagros Ayer, que hace conmigo los viernes de salud mental, estuvimos hablando acerca del uso indiscriminado de las pantallas de todo tipo, televisor, teléfono, iPad, computadora, el daño que eso ocasiona a nivel no solamente del sistema nervioso central, sino a nivel de todo el cuerpo, todas las funciones del cuerpo pueden verse afectadas desde la parte metabólica, pasando por la audición, la adquisición del lenguaje. ¿Te acuerdas que lo discutimos hace 2 años? Sí, Bueno, sí, conversamos acerca de ello. Entonces, en esta era, precisamente, que es tan digital, sabemos que para los padres el iPad, el teléfono, la pantalla del televisor son la niñera que se encarga de entretener al niño mientras nosotros estamos ocupados. Me incluyo, pero yo jamás hice eso. Gracias a Dios que no estaba tan avanzado eso. Eso por una parte. Nosotros sabemos que hace daño, pero en un niño que tiene trastorno del espectro autista y que además tiene epilepsia,
Esto podría empeorar su condición, número uno. Y número dos, ¿qué tan grave es el deterioro que presenta un niño con trastorno del espectro autista, que además tiene asociado una epilepsia y no es muy bien controlada, no ha sido diagnosticada en muchos casos? Con Qué tan respecto grave? Con respecto a la primera pregunta, depende. Depende del uso que le des. Hay apps que pueden ser utilizadas por niños con condición de autismo. Todo va a depender de la magnitud, de la cantidad de horas, si es un paciente que me está recibiendo terapias o no, si es un paciente que se está evaluando o no, si es un paciente, cómo es la familia. Solamente veo tablets. O sea, eso es una variante. Pero decirte si hace daño va a depender de muchos factores. A nosotros mismos que no tenemos una condición supuestamente con un diagnóstico, el hecho de tú ponerte el cerebro es uno de los órganos que es más influenciado. Tú te pones a ver en cualquiera de las redes sociales algo que a ti te guste, te aparece eso 1500 veces y tú te quedas ahí. Hay gente que presenta alteraciones de la vida porque se cree ese mundo virtual y lo estamos viendo ahorita en la maternidad, más diría yo que en la afectación de los neurotípicos, supuestamente. ¿Por qué? Porque es esa mamá que cree que todas las mujeres que salen bellas y hermosas en las redes son mamás y cómo llevan ella la maternidad y yo no puedo. Y eso te va, insisto, te baja la autoestima, tiene una afectación en ti. Entonces imagínate un niño que tenga una condición que tenga alteraciones de la comunicación social, a comunicación para interrelacionarse con las personas, y tú le des un teléfono todo el día, evidentemente sí hay una afectación en esa sintomatología. Esa sería la primera respuesta. Y con respecto a la segunda respuesta, insisto también, hay que individualizar el paciente, porque no es lo mismo un niño con un trastorno del espectro del autismo, con un compromiso mayor, un nivel cognitivo de bajo funcionamiento, ¿verdad? Como una epilepsia no controlada. Evidentemente, eso es un pronóstico, es mal pronóstico. Es diferente a un niño que de repente tenga un TEA, que se diagnosticó en etapas tempranas, que tiene un abordaje terapéutico, un abordaje médico, ¿ok? Que la epilepsia fue diagnosticada a tiempo, que tiene un tratamiento y que ha tenido un control médico. Evidentemente, las evoluciones nunca van a ser igual. Aquí el llamado es, si tenemos un paciente con signos de alarma en el neurodesarrollo, que sospechemos de esos signos de alarma en el neurodesarrollo, evidentemente hay que consultar, ya sea su pediatra especialista en neurodesarrollo, ya sea su pediatra de confianza, ya sea el neurólogo, pero hay que hacerlo. Y evidentemente el especialista o el médico, dependiendo de la evaluación clínica que haga, él determinará si hay o no hay un paciente epiléptico. No hay que asustar a la comunidad. Aunque está descrito las epilepsias en los pacientes TEA, hay que individualizar, hay que ver. ¿Tiene o no tiene? ¿Qué presenta mismo y qué no presenta? Porque hay que recordar que las epilepsias pueden ser en sueño, en vigilia, es decir, Ujú. despierto. Hay muchos tipos de epilepsias, ¿ok? Eso sería un día de conversatorio porque en tanto Sí, pocos pero minutos no a nos daría modo tiempo. general, estaba buscando una información aquí en mi teléfono, ¿no? Porque yo no tengo que atender a mi invitado de mi audiencia, pero quiero que sepan que estaba buscando una información que yo conseguí anoche. Estaba repasando algunas notas buscando qué había de nuevo con respecto a la condición de trastorno del espectro autista y la alteración neurológica que constituye la epilepsia. Y veo que en España particularmente hay comunidades, pero comunidades de familias, de padres con niños que presentan el trastorno del espectro autista y además de eso epilepsia. En España hay un sistema de salud, la seguridad social es muy fuerte, de verdad. Todo español que esté allá, inclusive sus descendencias, si no haya nacido allá, están protegidos por un sistema de seguridad social bastante sólido. No pasa en nuestros países de América Latina y particularmente en el nuestro, menos que en ninguna parte. Entonces, sería interesante invitar a los padres a que vean, a que lean los testimonios, y hay hasta videos, vean los testimonios de estos padres españoles, cómo llegaron ellos a unirse, se encontraron a unirse.
para entre todos compartir información, que eso es muy importante, compartir información para que sus hijos evolucionaran mejor, porque en un niño que no le ha sido diagnosticado la epilepsia, yo insisto, tú misma diste las estadísticas, 40% de los niños con trastorno del espectro autista pueden presentar epilepsia y se puede fácilmente confundir con movimientos estereotipados repetitivos que presentan muchos autistas y sobre todo si su compromiso es tan grande que pasan nivel 3 4, oye, y no ha sido diagnosticado la epilepsia, estamos enfrentándonos a un problema aún mayor, porque cada convulsión tú, mejor que yo, sabes qué representa cuando son estas convulsiones tónico-clónicas generalizadas y si son consecutivas, si son reiteradas en el tiempo, porque el niño no ha sido diagnosticado. Eso agrava la condición, el deterioro neurológico, ya tiene una alteración de neurodesarrollo. Y encima de eso vas a producir una alteración orgánica vamos a ponerlo en términos vulgares, en términos sencillos, se queman, se chamuscan todas esas neuronas que se pierden por cada convulsión. Y la Sí, idea bueno, de... no vamos a decir eso porque eso estresa mucho a los pacientes. No es que se chamusca ni nada de eso, sino que evidentemente hay una afectación a nivel cognitiva, ¿ok? Puede haberlo, como te digo, ese es un tema que hay que saberlo clasificar, no estresar a los padres, sino tienes antecedentes, está presentando algún movimiento que sospechamos de algo, se hace el estudio ahí, ¿ok? Y estudiar. Porque de repente alguien no está escuchando y el paciente ha tenido una crisis, ay, se le chamuscó el cerebro y va a caer en pánico y ansiedad y no No, debe. la idea Igual es que recordar, escuchen. igual que el nivel de autismo llega hasta el nivel 3, eso también es importante y va a depender más que todo de la ayuda que necesite el paciente. El nivel 1 necesita ayuda, el nivel 2 necesita ayuda notable y el nivel 3 necesita ayuda muy notable. Eso también para hacer esa aclaratoria. Exacto, no, lo que quiero es que escuchen y ante cualquier, digamos, que se presente un movimiento de este tipo y no haya sido suficientemente estudiado o que noten que el niño está empeorando su condición, en vez de avanzar a pesar de estar en terapia y todo eso, pero no están medicados, no están controlados por el Claro, claro. neurólogo, hacerle saber a su médico, mira, el niño está presentando esto y esto que no se lo habíamos mencionado, que lo tomen en cuenta porque un estado comórbido que se presenta con una alta frecuencia. No es cualquier tontería Así es. decir el 40%. Entonces, ¿y qué recomendaciones, además de esto que yo me permití, en nombre de los dos, mencionar a los padres, qué otras recomendaciones le harías tú a los padres y familiares de niños con trastorno del espectro autista? ¿Qué pudieran? La recomendación más importante es si tenemos síntomas o si tenemos signos de alarma, acudir a ese médico, tratar de que esa etapa de negación sea más corta en beneficio del niño. Lo que tú decías, no solamente es la epilepsia, son otras comorbilidades. Si vemos que algo está pasando, que mi hijo no está avanzando, es importante la continuidad en el control neurológico, psicológico, psiquiátrico de su terapia. Muchas veces queremos respuestas rápidas y no es así. Las terapias muchas veces son permanentes, cada edad tiene una característica y eso es importante también tomarlo en cuenta. Dependiendo de la Eh, etapa del ciclo vital individual en la que se encuentre y se etapa del así desarrollo es. psicomotor. Así es. Es importante hacer una buena alianza, lo que es equipo de trabajo, maestras y médicos y padres. Yo sigo apostando en la educación de los padres, es importante porque Sí. muchas veces damos el diagnóstico, pero no damos una explicación y el padre se siente como aislado, estoy solo, porque a mí, porque como te decía, el autismo tiene mucha culpabilidad, los padres se sienten culpables, pero es increíble, lo ves en el diagnóstico del autismo, porque de repente tú le dices a un padre que su hijo tiene un tumor o tiene una leucemia o tiene algo, y ese padre se empodera, puede, busca la vida. Los niños con autismo tienen vida, tienen salud.
lo que tienen es una condición y eso muchas veces hay que recordar también, Eliezer, que la sintomatología es diferente, por eso se llama espectro. No todos los pacientes tienen las mismas características Claro, y eso hay que obviamente. tomarlo en cuenta, porque muchas veces cuando tú das el diagnóstico, digo, no, no porque él no presenta esto y esto que lo presenta mi vecino. Y no es así, las obesidades no son iguales, los pacientes que sufren hipotiroidismo no son iguales. Entonces, hay una clínica base, pero cada uno, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su autoestima, de acuerdo a su crianza, de acuerdo a la cultura familiar, evidentemente vamos a desarrollar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y entender que con el diagnóstico no me define un pronóstico y que el hecho de que tener diagnóstico de autismo no se acaba el mundo. El mundo continúa y somos nosotros los que tenemos que dar las herramientas a esos pacientes para que puedan ser realmente incluidos. Que cuando hablemos de inclusión, sea una inclusión de verdad, no solamente de los dientes para afuera, porque hay mucha gente que dice, yo incluyo, pero la inclusión se basa en aislar al niño, en que el niño no me participe, en que no lo voy a tocar porque él se irrita, y eso no es una inclusión. La verdadera inclusión es entender el proceso, entender cuáles son los procesos por los que pasa esta familia de culpabilidad, de negación, de enojo ante un diagnóstico, acompañarlos y ayudarlos a que mientras más rápido hagamos una terapia, es importante. No tenerle miedo al médico neurólogo porque muchos padres creen que neurólogo es significado de medicación y no es así. Hay muchos Sí. pacientes que tienen la condición y no tienen que ser medicados porque cada paciente se individualiza. Igual pasa con la dieta, igual pasa con los tratamientos. El paciente se debe individualizar para uno poder hacer un plan de trabajo. Ya. Y la semana pasada tú estuviste presente y tenías una ponencia en un evento de pediatras allá en Caracas. Sí, este fue el Congreso Latinoamericano. En el iberoamericano, No, latinoamericano latinoamericano de y pediatría. ¿Y venezolano de qué neurodesarrollo. hablaron de nuevo con respecto a este tópico allí, así de manera general? Mucho, mucho. La inclusión de los profesionales, por lo menos los cirujanos, la importancia de lo que es la parte de la educación. Se habló de la parte genética, que sí tiene una influencia en estas condiciones. Cada vez se va descubriendo más parte genética. La psicología del color para estos pacientes. Se involucró hermanos con niños que tienen TEA y la opinión también de los hermanos, la importancia de la familia, la importancia de lo que es las terapias de integraciones sensoriales. Mm. Hay muchos avances, cada vez más. Pienso que fue uno de los congresos más enriquecedores que se ha realizado aquí en Venezuela. Un congreso de mucha calidad, la importancia de por qué cumplir los esquemas de vacunación en los pacientes, la importancia de la terapia y por qué se debe individualizar cada caso y por qué los pacientes no van solo a una sola terapia, sino que dependiendo de sus dificultades, alteraciones que presenten, hacer las terapias. Se habló también de la familia, se presentó un caso de un paciente con autismo, evidentemente también se habló de la microbiota intestinal, como lo llaman el segundo cerebro, y la influencia que tiene hoy en día en los niños con estas condiciones y la importancia de individualizar cada paciente. No todos los pacientes van a una dieta, pero sí debemos individualizar y cuidar lo que nuestros hijos comen, porque evidentemente todo tiene una afectación y desde siempre lo hemos dicho, somos lo que comemos y esa es una realidad. Muchas veces la mayoría de estos niños también sufren de una selectividad de alimentación y nosotros las madres por preocupación, bueno, si el niño come papa frita, dale papa frita porque se está alimentando y no es así. Dentro de los protocolos de intervención, la importancia también del gastroenterólogo, de lo que es el nutricionista, de lo que son las evaluaciones clínicas, porque muchas veces me voy a las terapias y si mi niño lo veo bien, lo retiro. Y no es cuando más terapia tenemos que darlo. También se habló de la importancia de la educación, los cambios que debe tener el sistema educativo, no en Venezuela, a nivel mundial, porque muy bien hablaban de España, pero en España también los pacientes que tienen autismo y TDAH también sufren, porque esta es una condición, y dime tú en Estados Unidos. Bueno, yo te tengo cuentos que, bueno, no sé, en el minuto que nos queda de grabación no me alcanzan para contarte todas las cosas que yo vi. Las cosas que yo veo que las mamás le meten en las loncheras a los chamos y lo que dan en los comedores de las escuelas públicas.
pero ese es tema de otro programa. Vamos a ver si la próxima semana podemos Hay contactarnos que tú y tomar yo en cuenta. nuevamente para hablar de esas dos entidades que son el TDA y el TDAH. Por ahora, Sí, Gisbeli, muy agradecido, como siempre, por tu tiempo. La doctora está dentro de la clínica en este momento, no tiene pacientes allá en el hospital. Bueno, nos dedicó estos minutos. Muchísimas gracias, Gisbeli. Para mí dale. siempre es un honor y muy grato conversar contigo. Y a mi Gracias a ti por audiencia, este espacio. les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones. Si ustedes no hacen eso, el algoritmo me deja por allá de último, entre los programas peores vistos. Tienen que hacer eso. Si no hacen eso, el algoritmo no me mueve el programa. Y además de eso, compartir el programa y sus comentarios son bienvenidos. Así que muchísimas gracias. Amigos, ella fue la doctora Gisbeli Salazar, médico pediatra, puericultor venezolano, especialista en neurología y con una amplísima experiencia en pacientes con trastorno del espectro autista. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Así que muchísimas gracias por su audiencia y los veo en la próxima emisión del programa. Por favor, se me cuidan mucho.